Bienvenidos a su programa Derecho Familiar, que hoy, como ya se ha hecho costumbre, voy a dar respuesta a algunos de los varios correos electrónicos que he recibido, que como ustedes saben, aprovechamos este espacio tan importante para dar respuestas específicas y además hacerlas extensivas en una generalidad para que otras personas que no han preguntado del mismo problema tengan una orientación de lo que dice, lo que ordena el derecho familiar. He recibido un número importante de correos. Primero, agradecerles a quienes me honran escribiéndome sus palabras que hago extensivas a el director del canal judicial, al licenciado Enrique Rodríguez, al licenciado Silva, a todo este equipo tan importante de técnicos que permiten que nosotros podamos llegar a su casa y usted, ahí en la comodidad, escuche. Tratamos de hacerlo de la forma más pedagógica y didáctica, quitando esoterismos, términos que no son muy claros, para que podamos comunicarnos con usted respecto a estos problemas. De varias partes de la República he recibido diferentes correos, específicamente en el que cuando las personas no me piden, tengo algunos que sí, una secrecía o una discrecionalidad en esto, omitimos los nombres, pero en este caso el señor Carlos Reyes Reynoso nos plantea un problema muy importante de una persona que se casó en el año 1995 y de ese matrimonio se divorció en el año 2014. Pero en el ínter, a los 3 años de su matrimonio de 95, cuando ella se separa sin divorciarse, se vuelve a casar, sin haber disuelto el primer vínculo con otra persona. Siguen los años y recientemente, según lo que narra en esta consulta, el segundo cónyuge se entera de que la señora ya tenía un matrimonio y entonces promueve un divorcio. La pregunta concreta es si esta señora tiene o no derecho a una pensión alimenticia, porque además, según lo que narran, se casaron en sociedad conyugal. En resumen, este es un matrimonio que la ley califica como putativo, porque putativo es la palabra a la que se refiere la ley como algo que parece y no es. Este no es realmente un matrimonio, parece un matrimonio. En esas circunstancias, como no fue matrimonio, no tiene derecho a una pensión alimenticia, por un lado. Por el otro, tampoco es concubinato, porque el concubinato exige el estado familiar de soltero de los que van a asumir el concubinato. En este caso, la señora no estuvo soltera. Con el primer marido se casó, no disolvió el vínculo y se casó en segundas nupcias con el segundo. Podría ser, si se dictara una sentencia ejecutoriada que disuelva el segundo matrimonio, que prevaleciera el primero, pero en esa confusión, como le señalo aquí, desgraciadamente no tiene ningún derecho en ese sentido. Y respecto a la sociedad conyugal, los bienes, que no especifica cuáles o cuántos hay, de la primera no pueden formar parte de la segunda, porque la sociedad conyugal, como ustedes saben, es una copropiedad entre cónyuges. Cuando ellos se casaron, pactaron qué porcentajes querían que fuera la sociedad conyugal. Normalmente puede ser al 50%, pero la figura que se aplica es copropiedad. Y la copropiedad exige, para transmitir el dominio, el consentimiento unánime. En consecuencia, en este caso, pues no hay más que decirles lo que ya les comenté.
Otro caso importante es de parte de una persona que en este caso no da su nombre, simplemente nos dice que escribe de Chihuahua y quiere saber sobre los derechos de una esposa que después de 35 años de casados se divorcia. Bueno, por supuesto que como el vínculo matrimonial ha durado ese tiempo, si al divorciarse está en la hipótesis de que necesite alimentos, los puede demandar. No es el caso del concubinato, por ejemplo, en el Distrito Federal, que una unión concubinaria que hubiera durado 35 años le permitiría a la concubina o el concubino demandar alimentos por la cantidad que necesite al mes multiplicada por el número de años que hubiera durado el concubinato. Esto sería como una locura. Un concubinato de 35 años en que se requirieran 10,000 pesos al mes. Usted imagínese 120,000 pesos al año por 30 años serían 3,600,000 pesos en el concubinato. No se da así en el matrimonio. En este caso concreto, si la señora necesita alimentos, habrá que demostrar el estado de necesidad y el juez, de acuerdo a cómo ha vivido, a lo que haya, va a determinar el monto de esa pensión alimenticia. O sea, sí tiene derecho a ella y tendrá que ser en esas circunstancias. Aquí nuevamente tengo un correo de una señora que se llama Gladys Castillo. Le agradezco sus palabras y sus bendiciones que buena falta nos hacen siempre para tener la idea más clara de poderles contestar adecuadamente. Este supuesto habla de guarda y custodia. Debo aclarar para todas las personas que cuando se habla de los niños no es guardia, no es estar de guardia como si estuvieran parados, sino es el verbo guardar. Guardar quiere decir conservar, vigilar, tener la custodia física propiamente, por eso se dice guarda y custodia. Y les repito, la guarda y custodia forma parte de la patria potestad. La patria potestad es ese conjunto de deberes que impone la ley a quienes, por una cuestión de filiación, no importa si es matrimonio, si es inseminación artificial, si es concubinato, si es paternidad demostrada por el ácido desoxirribonucleico, el ADN, si se establece la filiación, surge la patria potestad. La patria potestad la ejercen los dos, pero el juez, dependiendo de las circunstancias del divorcio o de la separación, va a determinar si el niño o la niña se queda en guarda y custodia con su mamá sin que el papá pierda la patria potestad. El papá podrá, en un convenio de convivencias y visitas, establecer días y horas para convivir con su hijo. Entonces, en ese sentido es importante dejarlo aclarado porque efectivamente yo siempre pondero el interés superior del menor y la Suprema Corte está en esa tesitura y por eso en este caso su inquietud, esta de qué va a pasar con este niño, con este infante. Es correcto lo que usted señala del artículo primero de la Constitución y que debe ser preciso, pero el juez familiar tiene las más amplias facultades para determinar, y en ese sentido está resuelta la jurisprudencia y la contradicción de la tesis, contradicción de las tesis de la Corte, en que no es la edad, a pesar de que así lo digan códigos civiles y familiares, no es la edad la determinante de a quién se le entrega la guarda y custodia. La Corte ha señalado que, aunque sea el papá, el hombre, si tiene más capacidad
si con la mamá no está adecuadamente ese hijo, deberá otorgarse la guarda y custodia de ese niño. No dice la Corte si es de 1 año, de 10, de 12 o hasta antes de los 18, pero evidentemente que aquí la respuesta es que el juez familiar tendrá que resolver este caso que usted me somete. Otro importante, bastante largo, es de un señor Luis Cisneros. Parece ser que no dice de qué estado de la República manda este correo, pero evidentemente que nuevamente, referido a la guarda y custodia, quieren saber si por la violencia, lo que ha ocurrido entre los cónyuges, la mamá debe quedarse con el niño. Nuevamente el juez familiar va a ser quien otorgue la guarda y custodia, y en el caso específico, desde ahora, por el maltrato y todo lo que ha ocurrido, va a ser en favor de su hija, entendiendo, como usted lo narra en su correo, que el señor, ante la ausencia de que no puede ya tener contacto con la señora y con su hijo, los amenaza a ustedes. Hay que acudir ante el juez familiar o en un momento dado ante un ministerio público para levantar una denuncia, hacer alguna averiguación para que ustedes estén protegidos, porque la relación entre los cónyuges es al margen de los padres, paternos o maternos, que si bien en un momento dado pueden tener la patria potestad y ejercerla, en el caso específico, como la mamá físicamente ya tiene a ese menor, lo que yo le sugiero es acudir a un juez familiar y que ese juez familiar le diga definitivamente: la guarda y custodia la tiene la señora, y si el señor, que amenaza y que hace todo lo que usted me dice, quiere ver o convivir con ese niño, lo puede hacer bajo la supervisión del juez y acudiendo al lugar donde se señale. En este caso, por ejemplo, en el Distrito Federal hay los centros de convivencia familiar supervisada, donde cuando hay un gran conflicto se garantiza la convivencia con el papá o con la mamá. Otro correo también del interior de la República, en este caso de la señora Tere Ruiz, me pide algo que es casi imposible. Más bien, no me atrevería a hacer una recomendación de un abogado por una razón muy simple. Todos los abogados somos distintos, de acuerdo a la formación, al conocimiento, a los principios, a la axiología que manejamos, para determinar si en un momento dado el interés, como debe ser, de la familia, de los cónyuges, es superior a cualquier otro. Por eso es difícil asumir, yo en este caso, una responsabilidad de decir: le recomiendo a una persona tal, está en tal parte, porque si no funcionara, usted con toda razón me escribiría y me diría: usted me recomendó un abogado que no funciona. En segundo lugar, igual como usted me pregunta que si nunca ha acudido a las oficinas del DIF, vaya, porque ahí seguramente le pueden dar una respuesta, aunque su problema sea complejo, sobre todo porque no hay recursos económicos. En esa circunstancia, el DIF o los defensores de oficio, dependiendo en dónde nos estemos ubicados, en cualquiera de los 32 estados de la República, incluido el Distrito Federal, pueda en un momento dado resolver con base en lo que sea más conveniente desde el punto de vista de la defensoría de oficio, y que esto a usted no va a tener que erogar ningún dinero. Ellos le pueden resolver ese problema. Como ustedes pueden ver, son problemas cotidianos graves que nuestra orientación puede servir de algo, y espero que funcione. Voy a un corte y regreso con ustedes para tratar otros interesantes casos de esto, por ejemplo, sobre el matrimonio de personas del mismo sexo, que ya ha sido un clamor de mucha gente que piensan, y con eso voy a empezar la otra parte del programa, que ya es válido el matrimonio de personas del mismo sexo en todo el país, pero esto no es así, es una apreciación errónea que voy a aclarar. Voy a un corte y regreso con ustedes.
Si usted acaba de sintonizar el canal judicial, estamos en la consultoría jurídica, en la que usted me hace favor de escribirme, preguntarme de sus problemas y nosotros darle una respuesta. Recuerde que este programa se transmite los lunes de 9 a 10 de la mañana y por la noche de las 20 a las 21 horas, y el sábado de esa misma semana en el canal judicial de las 7 a las 8 de la mañana. Usted puede ver este programa en Sky 639, en Cablevisión 112, en Dish 731, leer o a nivel internacional en www.scjn.gov.mx, las iniciales de la Suprema Corte, para acceder a Internet. También puede leer mi columna los domingos en la sección dominical del Sol de México, que se reproduce en los 70 diarios de la Organización Editorial Mexicana, la más grande de América Latina, donde esta columna que yo escribo, Derecho Familiar, trae para ustedes una primicia de lo que podrán ver a la semana siguiente en el canal judicial, o algunos otros problemas, lo que va resolviendo la Corte, y que también incluyo ahí los correos. En el caso concreto, usted también me puede escribir al correo jhuitron@derechofamiliar.net, que aparece en la pantalla, o llamarme telefónicamente al 5639-2235, en un horario que es de lunes, martes, jueves y viernes de las 10 a las 14 horas. Ahí hay una persona que puede recibir su consulta, puede recibir su inquietud, me la transmite y yo en este programa le doy respuesta. Como les decía antes del corte, he recibido varios correos importantes donde la gente nos pregunta, primero, si el matrimonio de personas del mismo sexo está regulado ya en todo el país. No. Les debo decir que de acuerdo a lo que se señala en la jurisprudencia y en la propia ley, según lo tengo aquí anotado, categóricamente no valen los matrimonios celebrados en un estado de la República en todo el país. Esta cuestión que nos preguntan unas personas que en este caso han pedido, que no importa que demos un nombre, de Irma López, quieren saber cuál es la situación actual, qué pasa con esto, si podemos aclarar las dudas que nos han preguntado. Primero, bueno, categóricamente les digo a ustedes que ante esta primera interrogante, que si valen en todo el país los matrimonios de personas del mismo sexo, la respuesta es no. Porque el país no tiene derecho familiar federal. Esto lo he reiterado para la Cámara de Diputados, la de Senadores, porque las reformas que se hacen al Código Civil Federal en materia familiar no tienen aplicación en ningún estado de la República. Es una materia, el derecho familiar, que en el caso concreto de México se rige por los 8 códigos familiares que ya están vigentes y que están separados de los códigos civiles, que iniciaron esta trayectoria en 1983 en Hidalgo, el primer código que hice yo en este país de derecho familiar, que sigue vigente, que le han hecho reformas, que en 2007 le llamaron Ley de la Familia, pero que sigue siendo el mismo y que rige la vida de los millones de hidalguenses. En este caso, ese primer código regula de una manera el matrimonio y todo lo demás. El estado que siguió fue Zacatecas en 1986. Después pasó un tiempo y en el año 2006 Michoacán se apuntó con su propio código, después San Luis Potosí, Sonora, Sinaloa y Yucatán. Es posible que en un futuro no lejano, Durango, que ya tiene sus proyectos en la Cámara de Diputados local, Veracruz y Baja California
puedan sumarse a esta iniciativa de los códigos familiares separados del Código Civil. Pero les decía yo, estos 8 códigos familiares regulan de una manera específica el matrimonio. Y así como lo regulan, solo vale, esto es muy importante, en el estado correspondiente. No vale en otros estados, excepto, voy a leer más adelante la Constitución, que los otros estados hubieran hecho reformas en sus leyes para que ese matrimonio, por ejemplo de Hidalgo, valga en el Distrito Federal. Ese ejemplo sirve porque de Hidalgo hablamos del matrimonio heterosexual. Vienen al Distrito Federal esa pareja y por supuesto aquí es matrimonio porque las leyes del Distrito Federal reconocen aquí también el matrimonio heterosexual. El problema se presenta cuando, a la inversa, el matrimonio de personas del mismo sexo se celebró en el Distrito Federal y quieren que valga en Hidalgo. Ahí voy a ir un poco más adelante. Pero voy a terminar con la información de los códigos. Los otros 24 estados de la República que no tienen código familiar, tienen código civil local. Y en ese código civil local, los primeros 750 u 800 artículos se refieren al derecho familiar. Pero dentro del código civil regulan el matrimonio. Y cada uno de los 24 estados lo regula de manera distinta. Esto es importante, sobre todo para quienes no poseen la ciencia del derecho, porque, reitero, los 31 estados de la República y el Distrito Federal regulan de manera distinta el matrimonio. Requisitos para casarse, edad, condiciones, los regímenes económicos, si es de personas del mismo sexo, si son distintas. Algunos estados dicen, esa es una unión civil, pero no es matrimonio. Un tema que requiere más información que un poco más adelante trataré con otros distinguidos juristas y que hoy me estoy concretando a esta pregunta específica. Aclarado que el país tiene 32 maneras distintas de regular, he escogido el matrimonio, de manera diferente esta institución. Ahora vamos a aterrizarlo en el matrimonio de personas del mismo sexo, que eso es lo que nos preguntan y que ese es el gran reto de lo que las personas quieren saber. Voy a dar un ejemplo porque quizá con eso sea más clara mi exposición. Recientemente ustedes han escuchado en los últimos años que hay conflictos en Oaxaca para inscribir un matrimonio de personas del mismo sexo que se celebró en el Distrito Federal y que allá no lo reconocen. Hoy está tratándose una cuestión semejante en Jalisco, que incluso ese ejemplo lo voy a traer a colación porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la primera sala, que integran los ministros siempre preocupados por proteger a la familia, juristas, civilistas, familiaristas, han empezado a resolver las cuestiones de los matrimonios de personas del mismo sexo en los diferentes estados de la República, de manera que, esa es mi opinión personal, hoy todavía esto no es una realidad total en la Suprema Corte, creo que hacia allá va la orientación que está siguiendo la primera sala. En un futuro no lejano, dadas las resoluciones que se están emitiendo de los amparos de las personas que los están invocando, pienso que en un futuro próximo la Suprema Corte puede emitir o contradicción de tesis sobre decisiones de tribunales colegiados o jurisprudencias obligatorias, atendiendo a que se emitan las que la ley exige para que sea obligatorio, para que al margen de lo que digan los 32 códigos, los 8 familiares y los 24 civiles, el matrimonio de personas del mismo sexo pueda valer en toda la República.
Pero para que esto se dé, es muy importante que las personas sepan, por eso traigo aquí la Constitución, porque en un momento dado esto podría prestarse a una interpretación equivocada, y no quisiera que eso ocurra, porque ya con el texto de la mano aquí en la ley podríamos señalar lo siguiente específicamente, por si alguien tiene interés en tomar nota de esto. Voy a referirme al artículo 121 constitucional, la Constitución General de la República, que dice: en cada estado de la Federación, de los 32 que hemos estado hablando, se dará entera fe y crédito de los actos públicos, registros y procedimientos judiciales de todos los otros. El Congreso de la Unión, por medio de leyes generales, prescribirá la manera de probar dichos actos, registros y procedimientos, y el efecto de ellos sujetándose a las bases siguientes. Esto es muy importante porque aquí en ese primer contexto la ley habla de los estados, de lo que cada uno regula. No estamos hablando de materias federales, sino locales, como es la materia familiar. Y específicamente el estado familiar o estado civil, como es conocido tradicionalmente, de las personas. La fracción primera de este artículo dice: las leyes de un estado, vamos a suponer del Distrito Federal, solo tendrán efecto en su propio territorio y, por consiguiente, no podrán ser obligatorias fuera de él. Ese matrimonio de personas del mismo sexo celebrado en el Distrito Federal solo vale en el Distrito Federal. Si las personas, voy al caso específico, quieren que ese matrimonio se registre en Oaxaca, se registre en Jalisco, donde, de acuerdo a la fracción primera, no hay regulación jurídica del matrimonio de personas del mismo sexo, esas personas han optado por ampararse. Aquí es donde interviene la Corte. Se han amparado y la Corte, con una gran seguridad jurídica y conocimiento, ha determinado, de acuerdo a las reformas de junio del 2011, que por discriminación no se puede violar los derechos humanos fundamentales de las personas jurídicas físicas que regula la Constitución. Ese matrimonio de personas del mismo sexo que se celebró en el Distrito Federal y que quieren que se inscriba en Oaxaca, la Corte en ese amparo ha resuelto y ha dicho: debe inscribirse, porque si no estás discriminando a esa pareja por su inclinación sexual o por lo que sea. Ese matrimonio, como la Corte ordena que se inscriba y se registre, surtirá efectos jurídicos en Oaxaca, no todos los que se hayan celebrado. Entonces, ese es un caso muy claro, específico de esas personas que solicitaron el amparo. En este momento, en Jalisco está ocurriendo lo mismo. Incluso tengo aquí la resolución última, esta es muy reciente, del 18 de febrero del 2016, donde la Corte dice: hay que atender en la primera sala a la protección de la familia, y voy a leerles el último párrafo porque es muy importante, y en esto me he guiado para decirles que seguramente en un futuro no lejano esto será una realidad, para que, por contradicción de tesis o jurisprudencia obligatoria, los matrimonios de personas del mismo sexo valgan en todo el país. Dice la primera sala: no pasa inadvertido que sobre este tema, el del que estoy hablando, la primera sala ha emitido diversos criterios aislados. Sin embargo, por su importancia, se reconoce la necesidad de continuar la construcción de criterios
acerca de la manera en la que deben entenderse los derechos en cuestión, es decir, de las personas en las distintas legislaciones estatales, estas 32 a las que me he referido. Y dice la Corte, e incluso abonar a los precedentes para que el criterio que se emita alcance el rango de obligatorio. Esto es fundamental. Esta es la preocupación de la Suprema Corte por las familias mexicanas. Ya no hablo de una familia. En el país hay tantas familias como actos jurídicos, hechos jurídicos o hechos materiales las originen. De esta última, por ejemplo, una señora soltera que se hace inseminar, si la inseminación tiene efectos jurídicos, de hecho material se convierte en hecho jurídico, y si tiene un hijo, esa es una filiación. Esa es la gran preocupación de la Suprema Corte, pero en el caso concreto ya les señalé lo que dice. Ahora, voy a completar la hipótesis de lo que antes leí de la fracción primera del artículo 121, en el que queda muy claro que los actos del Distrito Federal, lo tomo como ejemplo, valen solo en el Distrito Federal. Para que valgan en Jalisco, ¿qué tendría que hacerse o cuál sería la respuesta? Jalisco tendría que modificar sus leyes civiles, familiares, etcétera, para decir, Jalisco reconoce el matrimonio de personas del mismo sexo. En este caso yo les menciono brevemente la pésima redacción del artículo 146 del Código Civil, hecho en la legislatura, me parece que fue en la cuarta o la quinta, donde simplemente se les ocurrió decir el matrimonio es la unión de dos personas. No aclararon si era del mismo o diferente sexo, pero así ha sido desde 2010 y casi ya tenemos 5 años que así va esa hipótesis, y el Distrito Federal sigue. Pocos matrimonios se han celebrado en casi 5 años, 3.500, se han disuelto muy pocos también, 3 o 30 o 40 al año, pero lo importante es ahora completar la hipótesis. Entonces dije, 121, los actos de las personas valen solo en el estado que las ha legislado. Para que valgan en todo el país, voy a leer la fracción cuarta que dice, los actos del estado civil, de los que estamos hablando, el estado civil de casado, de soltero, de viudo, divorciado, que yo llamo estado familiar, los actos del estado civil ajustados, o sea, de acuerdo a las leyes de un estado, tendrán validez en los otros. De acuerdo a esto, para que valga el matrimonio de personas del mismo sexo del Distrito Federal, Jalisco, Colima, Oaxaca, cualquier estado tendría que hacer esas modificaciones. ¿Qué pasaría? Vamos a hablar de Coahuila, que tiene ya esta regulación de las personas del mismo sexo que se casan en el Distrito Federal y quieren ir a adoptar en Coahuila. No tendrían problema porque ahí sí se reconoce. Ahí se ve con toda claridad lo que dice la fracción primera y la cuarta, porque estamos hablando de una materia, insisto, local. El estado civil de las personas es de esa manera regulado por la ley. Como ustedes pueden darse cuenta, en este caso tuve que hacer una investigación más profunda para poder responderle a estas personas, sobre todo para decirles lo que la Corte está avanzando, que es tan importante, porque con esto voy a un corte, les dejo a ustedes esta preocupación y esta respuesta. Se han dado tantas resoluciones en todas las materias de derecho familiar que la Corte ha dicho, ha ratificado, ha ordenado, y así es, que todas las legislaciones, las normas, las disposiciones que tienen los 32 códigos, los 24 civiles y los 8 familiares de la República Mexicana, todas, aunque no lo digan, porque la Corte así lo ha ordenado, son de orden público e interés social.
En esa tesitura va lo que la Corte está señalando para que pueda protegerse adecuadamente a la familia, a sus miembros, a los niños, a las señoras, sea cual fuere el origen de esta. Puede ser una familia derivada de un matrimonio de homosexuales, de heterosexuales, un concubinato del mismo o diferente sexo, por adopción, por divorcio, una familia reconstituida. Ven ustedes qué importante es esta materia y cómo creo que vale la pena, lo voy a considerar, que más adelante, trayendo a otros expertos, juristas de un gran valor como Juan Luis González Alcántara, actual presidente de la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia, el doctor Demetrio Cortés Ortega, otro gran jurista, o Fernando Sosa Pastrana, igual un doctorando a quien le dirijo su tesis actualmente, y que casi voy a tratar de traerlos a ellos tres porque es un programa muy importante. Por lo pronto voy a ir a un corte y regreso con ustedes para la última parte, donde todavía tengo aquí varios correos a los que espero darles respuesta y que usted allá en su hogar tenga esta certeza, esta seguridad jurídica de lo que le estamos diciendo. Si usted acaba de sintonizar el canal judicial, estamos en el programa de consultoría jurídica. Hemos ya dado algunas respuestas a los correos que ustedes nos hacen favor de enviarnos. Le reitero mi agradecimiento porque usted lo sabe, como ve este programa que llega a su hogar y nos escribe, este programa es una realidad. Nos preciamos de que según las estadísticas y las encuestas, tenemos televidentes aproximadamente de 10 millones de personas a quienes obviamente les extendemos nuestro agradecimiento y que siempre esa razón es la nuestra de una motivación de superación para hablar con ustedes siempre en lo último de lo que está ocurriendo en el país. Este es otro interesante asunto que me ha llegado en forma importante de abogados. Es curioso porque a veces del interior de la República, de despachos, de bufetes, de personas con conocimientos jurídicos, maestros de otras universidades, nos preguntan algunas cuestiones y en este caso me permite darles a ustedes una respuesta importante, algo también tan reciente que voy a referirlos a ustedes. Esto fue resuelto ya el 5 de febrero del 2015, o sea, totalmente al día. Quizá mucha gente todavía no conoce bien estas respuestas, pero de acuerdo a lo que nos preguntan, en este caso el señor José Cárdenas y la señora Leticia del Corral, es si es cierto que quien no paga una pensión alimenticia se le puede meter a la cárcel. Preguntan que si han escuchado algo de que se les inscriba en un registro, y también quien con ese mismo correo nos dicen que si las personas hoy en el Distrito Federal pueden cambiar de sexo de acuerdo a su voluntad. Son dos cosas que espero el tiempo de esta última parte del programa, la consultoría, sea suficiente para contestarlas. Primero, efectivamente existe y se ha publicado recientemente en la Gaceta Oficial, ya les decía yo la fecha,
Algo importante del gobierno de Miguel Ángel Mancera, aconsejado en forma adecuada por su consejero jurídico, en este caso el licenciado Amieva, quien siempre están al pendiente de estas cuestiones. Es indiscutible que ellos han hecho cosas muy importantes en favor de la familia o las familias en el Distrito Federal, pero yo insisto, y es una crítica constructiva, todas estas leyes que han logrado hacer de adultos mayores, mujeres, etcétera, sería tiempo ya. Es un llamado al gobierno de Miguel Ángel Mancera, su propio consejero jurídico, de que el Distrito Federal tuviera legislación familiar adjetiva y sustantiva, es decir, un código familiar y uno de procedimientos familiares. Ahí lo dejo, ojalá vean o escuchen esto para que tomen nota de esta inquietud y de que estos 8,5 millones de habitantes de la ciudad capital requerimos, exigimos, necesitamos una legislación que para los jueces y los magistrados familiares sea verdaderamente protectora de la familia. Efectivamente, quien deja de pagar una pensión alimenticia por más de 90 días, lo que a mí en lo personal se me hace una locura, porque habría que ser un fakir no sé de qué tamaño para pasarse 90 días sin que el que tiene obligación de dar alimentos los dé. Pero la ley así es. Yo si lo hubiera hecho hubiera puesto un plazo más reducido para obligar a que esto se haga, pero 90 días, bueno, así dice la ley. Quien no paga esa pensión alimenticia, entonces se le inscribe en el registro civil, que tiene una cuestión que se llama Registro de Deudores Morosos Alimentarios del Distrito Federal. ¿En qué consiste esto? En que se inscriben en una lista, se expide un certificado en su momento de que ahí está inscrito un señor Juan Pérez Rodríguez que debe una pensión alimenticia que no la ha pagado. Esto estaba un poco en el aire, si bien en su origen se copió del Código Civil argentino, donde, por ejemplo, en Buenos Aires, cuando se da este supuesto, a la persona que no paga los alimentos se le retira su licencia de conducir vehículos y su pasaporte, y no puede salir del país mientras tenga una deuda de pensión alimenticia. Aquí, por razones que desconozco, esto no se hizo, y en aquel tiempo, de la cuarta o quinta legislatura, en forma muy elemental, se hizo el registro y no había mayor sanción. Esto se ha mejorado, se ha perfeccionado, tiene ya un enfoque distinto, y ahora, una vez que se inscribe en el registro, se pregunta al registro público de la propiedad si ese deudor tiene bienes inmuebles a su nombre. Si los tiene, la ley ordena que se haga una anotación marginal en el registro público de la propiedad, en la casa, en el terreno, en el departamento de ese deudor, para que se inscriba y tenga ese gravamen, y sobre todo para que se sepa. En un momento dado, también es parte de esta reforma, se va a estar en contacto y se van a celebrar convenios con los que tienen a su cargo boletinar a las personas que no pagan desde el punto de vista mercantil, en lo que se llama el buró de crédito, a ese deudor alimentario. Vean ustedes cómo en realidad sí es ya ahora más severo el procedimiento que sigue el gobierno del Distrito Federal para que los deudores alimentarios sean obligados a pagar. Esa es una primera parte de la respuesta de lo que ustedes me han preguntado, y que, como antes dije, a partir del 5 de febrero del 2015 se ha dado esto, se ha publicado en la Gaceta que se llama Gaceta Oficial del Distrito Federal, que esto ya es derecho positivo vigente y obliga a los jueces y a que los abogados así lo soliciten y que los deudores alimentarios sean inscritos. Yo insistiría en que agregara esto un adendum para retirar la licencia de conducir y el pasaporte hasta que esto no se pagara,
porque definitivamente estamos en una materia álgida, una pensión alimenticia, y también sugeriría reducir el tiempo, que no fueran 90 días, sino un plazo más breve. Pero también en esa misma consulta tenemos algo vinculada con lo del cambio de sexo. Ustedes saben que en el pasado el Código Civil del Distrito Federal tenía una figura que se llamó reasignación de sexo genérico. El artículo 135 bis, me parece, es el que se refiere a esto, y este ha sido modificado, porque en el pasado se tenía que hacer un procedimiento, se requería inclusive la cuestión quirúrgica, el tratamiento hormonal, etcétera, y esto ante la realidad de México, del Distrito Federal, y de que el Distrito Federal se está caracterizando por, como lo llaman de parte de sus políticos, uno de los estados más privilegiados en el mundo, donde no se discrimina, donde se reconoce el matrimonio de personas del mismo sexo, donde se está avanzando en algo que es una realidad. Ya antes lo decía yo, ¿qué va a pasar a nivel nacional cuando se reconozca el matrimonio de esto? Bueno, el Distrito Federal fue pionero, no lo hizo en la forma más adecuada, ahora lo están enderezando con la consultoría jurídica del gobierno del Distrito Federal y la propia inquietud de un doctor en Derecho como Miguel Ángel Mancera, preocupado por esto. Es importante hacer un reconocimiento en ese sentido. Sin embargo, yo insisto en mi crítica de que es muy importante que ya el Distrito Federal se lance con un proyecto de código familiar y de procedimientos familiares que podría ser una herramienta extraordinaria para quienes tienen la obligación de administrar justicia en esta materia. ¿En qué consiste la nueva reforma? Que igualmente viene publicada en este diario oficial que les acabo de la Gaceta señalar. Ahora, de una manera práctica, y esa es la realidad, el registro civil tiene la posibilidad de que si la persona amanece, piensa, siente que si bien tiene todos sus órganos de sexo masculino, pero se siente mujer, ahora no es necesario que se someta a la operación que decían cuesta 100,000 pesos, cuesta X miles de pesos, y las personas que tienen ese problema, porque aquí eso es lo que hay que reconocer, la ley debe recoger la realidad, hacer la norma y regular eso, y cuando esa realidad no es adecuada, dictar una norma que la mejore. Pero en este caso, quien tiene ese problema, porque es evidente que es un problema de muchas fases que yo no me atrevo a tocar, psicológico, psiquiátrico, biológico, hormonal, de herencia, en fin, es una materia muy compleja en la que no me atrevería a dar una opinión, pero sí lo que dice la ley. Entonces, ahora, es suficiente con acudir ante el registro civil, satisfacer los requisitos que ahí se exigen, pagar creo que los derechos son 50 o 60 pesos, para que el registro le expida una nueva acta, anotando en la primigenia su origen de cómo lo registraron primero. Esta quedará en secrecía, excepto que un juez ordene que por alguna averiguación se sacara, pero esa persona va a dejar de tener problemas que enfrenta porque tiene una realidad como propia. Pero ahora al tener un acta del Estado Civil donde dice que su sexo es femenino, seguramente va a resolver muchos de sus problemas. Entonces, bueno, como les decía, y afortunadamente el tiempo nos dio para esto, tengo varios correos más que dejaré para la consultoría que nos toca más o menos en un mes, para hablar de otras cuestiones que aquí nos trataron personas de diferentes estados de la República, como Jacqueline Chávez, otras, Juan
Bernard Martínez, un señor que nos pidió otro que no diéramos sus datos, etcétera, donde son problemas de derecho familiar, en los que en su momento podremos darles a ustedes una respuesta adecuada y ustedes, con el conocimiento, tomar la decisión más conveniente. Antes de despedirme, quisiera reiterarles esta reflexión. A la hora que contraten a un abogado, procuren que sea un especialista en derecho familiar. Hablen de su realidad, porque tengo muchos casos que me mandan donde ya fueron vistos por 2 o 3 abogados, han perdido dinero los clientes, no les han resuelto su problema, se los han complicado, y en esas condiciones para mí es muy difícil dar una respuesta. Sobre todo hay casos ya en amparo, en segunda instancia, expedientes de 200 o 300 hojas, en las que definitivamente nuestra consultoría, como es así de breve como ustedes las han visto, la han escuchado en la televisión, es casi imposible. Además de que ya una vez que un asunto ha sido visto por un abogado, es casi imposible que demos una respuesta, porque es como si quisieran ustedes como clientes examinar a su abogado si sabe o no sabe. Entonces yo con mucho gusto acepto todas las propuestas, acepto las críticas, acepto lo que ustedes me digan, pero siempre tenemos la mejor voluntad, la mejor disposición de que reciban en su hogar del derecho familiar lo más relevante, lo más importante, lo que les permita a ustedes, al saber una respuesta jurídica a su caso, la verdad, tomar una decisión. Por eso, no consulte un abogado que se dedica a todas las materias, sino un familiarista, un jus familiarista, un experto en derecho familiar, porque de otra manera, al ser un abogado todólogo que maneja todas las materias, finalmente eso puede ser un problema para usted. He recibido muchos correos en ese sentido, por eso me he desviado un poco para darles esta respuesta. Como les dije antes, les agradezco que me dejen llegar a su hogar. Les reitero que nos pueden ver en Cablevisión, en Sky, en Dish, en el canal judicial, en los lunes a las 9 de la mañana, en la noche a las 20 horas, los sábados a las 7 de la mañana, en fin, todo esto que es tan importante, que nos permite, a través de los medios masivos de comunicación, estar en contacto con ustedes. Por hoy, les agradezco que me hayan dejado llegar a su hogar con esta consultoría jurídica, que me escriban, que nos hablen por teléfono, y les reitero mi agradecimiento, porque esa es una cuestión que no se puede soslayar. Este programa tendrá esta vigencia, tendrá esta realidad, estará presente con ustedes mientras ustedes nos reciban en su hogar y nos hagan saber qué es lo que prefieren ver o qué quieren escuchar en este programa. Muchas gracias y espero verlos en el próximo programa de Derecho Familiar.